Buenas tardes, mi nombre es el doctor Jorge Álvarez. Como ya saben, hoy día yo les voy a hacer una capacitación sobre la resucitación neonatal, basada en este libro, de la octava edición de la resucitación neonatal, ¿no? Como ya sabemos, este proceso de la reanimación va a ser muy importante, ¿no? Como haciendo una pequeña introducción, eh, como ya sabemos, el proceso de parto. Después del proceso del parto se produce la adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Y aunque, gracias a Dios, 9 de cada 10 niños van a tener una adaptación normal a la vida extrauterina, en uno de cada 10, en el 10% de los casos, esta adaptación va a tener un poco de dificultad, ¿no? Y en los casos extremos, en más o menos el 1% de los pacientes van a necesitar una reanimación, ¿no? Entonces, como el 1% no es poco, sino que como hay millones de partos al día, y cualquier persona que atienda partos, que todo médico tiene que estar preparado para hacerlo, tenemos que saber cómo se hace la reanimación, ¿no? De manera que podamos aplicarla de manera buena, de manera correcta y poder salvar muchísimas vidas, ¿no? La creación de algoritmos como este ha ayudado a reducir muchísimo la mortalidad de los neonatos, ¿no? Entonces, es muy importante que la entendamos y por ende yo hoy día les voy a dar una pequeña capacitación, ¿no? Un corto, porque este algoritmo lo resume bastante bien y espero que más adelante se puedan informar todavía más, ¿no? Este libro yo lo voy a subir a link o lo pueden encontrar en internet, está traducido al español, pero la mayoría de libros están en inglés, ¿no? Entonces, para empezar con el algoritmo, el primer paso, por decirlo así, aunque en realidad es un prepaso, es que a todo parto se le debe hacer una asesoría prenatal, ¿no? De manera que la madre pueda estar educada sobre cómo debe proceder en el momento que se inicie el proceso de parto y además nosotros como médicos podemos hacer una muy buena historia prenatal, ¿no? Con todos los factores de riesgo de la madre y del embarazo, ¿no? Es importante que se logren los controles prenatales, la vacunación de la madre y todo lo que viene con el asesoramiento prenatal, ¿no? Como ya sabemos, esto es muy, 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 muy importante. Además de esto, es importante que usted, como médico, esté preparado, ¿no? Que lleve estas capacitaciones y varias otras, de manera que tengamos todo el conocimiento necesario para poder atender de manera correcta un parto, ¿no? Y por último, si vamos a tener un parto, tenemos que tener el equipo bien preparado, ¿no? Tenemos que tener todo lo que podemos necesitar, tenemos que tener la cuna radiante, tenemos que tener mantas para calentar al niño y muchas otras cosas que yo no me voy a dedicar a explicarles, pero que es importante que tengamos preparados, ¿no? Todo el personal ya tiene que saber sus roles y tienen que estar listos para el proceso de parto y para hacer una reanimación si esta es necesaria, ¿no? Entonces se debe comprobar que tenemos todo el equipo y el personal esté bien preparado. Bueno, una vez que nace el niño, nos tenemos que hacer las primeras tres preguntas iniciales, que son la edad gestacional, es decir, si el bebé es prematuro o es a término, si tiene un tono, es decir, que si el tono muscular, si el bebé se mueve, flexiona sus brazos, sus piernas, y si respira o llora, ¿no? Estas tres preguntas son de vital importancia. En el caso del 90% de los niños, por suerte, las respuestas va a haber una respuesta positiva a las tres preguntas. Es decir, van a ser a término, van a tener buen tono y van a llorar y respirar. En este caso, perfecto, acabó. Lo llevamos con la madre y hacemos los pasos iniciales de la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Y con la evaluación continua. Pero en el caso de que el bebé sea prematuro, no tenga tono, o sea, esté echadito, que ni se mueva, tiene mal tono, o que no respire, o que no llore, si tenemos no de cualquiera de estas tres preguntas, entonces tenemos que proceder con las tres maniobras iniciales. ¿Cuáles son estas tres maniobras iniciales? La primera es la posición. Tenemos que ponerlo en una posición que favorezca que la vía aérea esté permeable, ¿no? Que pueda respirar con el cuello ni muy extendido ni muy flexionado, sino que esté en un punto medio donde el bebé pueda respirar. Si es necesario, va a tener que hacerse la succión de la vía aérea, empezando por la boca y luego por la nariz. ¿Por qué no por la nariz y luego por la boca? Porque si hacemos la nariz, a veces eso puede incentivar un reflejo de ilusión, ¿no? Entonces primero succionamos la boca, sacamos todo lo que está en la boca, si es necesario nada más, ¿no? Si vemos que hay contenido amniótico, meconial en la boca, lo aspiramos y luego la nariz.
Después de esto tenemos que secar al neonato, ¿no? ¿Para qué? Para que no pierda calor, porque se nos enfría y bueno, se nos enfría. Entonces tenemos que secarlo y ponerlo en un lugar caliente, una cuna radiante o en unas mantas calientes, lo que tengamos alrededor, pero calentarlo. Y por último es estimularlo, ¿no? A veces los niños necesitan un poquito de ayudita para empezar a tener un llanto o un tono, ¿no? Pero en caso no se, con esto no se pueda lograr que tenga buen tono y que respire, tenemos que evaluar dos elementos. Que si tiene apnea o jadeo y si la frecuencia cardíaca es inferior a 100. Si la respuesta a estas dos es no, es decir, que no tiene apnea, no tiene jadeo y la frecuencia cardíaca es por encima de 100, entonces tenemos que evaluar si tiene una respiración dificultosa o cianosis persistente. En el caso, estamos yendo por esta rama del algoritmo. En el caso que la respuesta sea sí, tenemos que colocar de nuevo evaluar la posición. Tenemos que ponerle un oxímetro y también un pulsioxímetro al bebé y evaluar su saturación, ¿no? Y aquí vamos a ponerle oxígeno de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pero es importante que tengamos algo. Los bebés al nacer no van a tener una saturación de 100. Un poquito más abajo vamos a ver las saturaciones esperadas, pero tenemos que entender que por lo general el bebé nace con entre 60 y 65 de saturación y va subiendo hasta 95, demora más o menos 10 minutos en subir. Bueno, pero en el caso que respondamos a cualquiera de estas dos preguntas, es decir, apnea, jadeo o frecuencia cardíaca menor a 100, decimos sí, entonces tenemos que iniciar la ventilación a presión positiva. Tenemos que poner un oxímetro y tenemos que considerar un monitor cardíaco, ¿no? Un monitor cardíaco, un EKG es la mejor manera de revisar la frecuencia, ¿no? Y como la frecuencia es lo primero que se soluciona cuando ya tenemos al bebé, o sea, es el primer indicio de que hemos solucionado el problema con el bebé, es importante que tengamos una medida de la frecuencia cardíaca exacta, ¿no? Si no, bueno, se le escuchará con el estetoscopio por 20 segundos y se contará los latidos y luego se multiplica por 3 y así podemos sacar la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero otra cosa que quiero recordarles es que esto forma parte de la parte A del algoritmo, que tiene que realizarse en el primer minuto de vida. Es un minuto de oro, porque aquí esto va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque como ya sabemos, si no respiras, si la frecuencia cardíaca está muy baja, entonces vamos a generar un estado de hipoxia, ¿no? Y esto puede llevar daño al bebé, ¿no? Muy rápidamente hacemos esto en un minuto. Si después de la ventilación a presión positiva, y ya tenemos, perdón, después de la ventilación a presión positiva, tenemos un pulso por debajo todavía de los 100 latidos por minuto, tenemos que revisar la ventilación y tenemos que considerar la aplicación de la intubación endotraqueal o la máscara laringea, ¿no? Pero si no, ya bueno, lo podemos llevar a la post-resucitación, ¿no? Que por lo general va a llevar el tratamiento normal de un recién nacido, ¿no? Continuando con el algoritmo de la parte patológica, si el bebé sigue teniendo una frecuencia por debajo de 100, aseguramos la mascarilla, lo intubamos, la máscara laringea, y todavía no mejora, o tenemos una frecuencia por debajo de 60, entonces de todas maneras lo intubamos. Además de esto, vamos a empezar con presiones torácicas y le vamos a dar oxígeno al 100%. Y si a pesar de eso no mejora, ya llegamos a la parte D del algoritmo, que es la admisión de D por drogas, que se le administra epinefrina intravenosa, que la concentración debe ser 1 en 10.000, perdón, cada 3 a 5 minutos hasta que la frecuencia cardíaca mejore. Si no mejora, entonces tenemos que considerar hipovolemia o considerar un neumotórax y tratarlo adecuadamente. Y bueno, con esto concluiría mi explicación del algoritmo. Si tienen cualquier duda, les dejo mi correo y me hablan por ahí. Y aquí están las tablas de saturación. Como les dije, al primer minuto van a tener de 60 a 65. Y la regla, para mí yo lo recuerdo fácilmente, sube 5% cada minuto hasta llegar al quinto minuto. Y luego se demora 5 minutos más en subir a 5 minutos. Con respecto al oxígeno, si tenemos en la PPB, en la ventilación a presión positiva, si tenemos un neonato menor a 35 semanas, le damos entre 31 y 30%, pero si es mayor a 35 semanas, le damos 21 de oxígeno. Y bueno,
revisen este algoritmo, me preguntan cualquier duda y gracias por su atención.